Bueno, en torno a este tema de sequía y desertificación, esperamos que tengamos mucha participación de ustedes. Quiero decirles que tenemos 3 libros del Cañón de Fernández y de la Asociación Va por el Cañón. Son libros que tienen unas fotografías hermosísimas y lo importante es que lo recordemos todos los días, que ahí está esta reserva natural, este sitio Ramsar, y que tenemos que cuidarlo y protegerlo. Escuchábamos a Francisco Valdés Pérez Gasga, pues todo lo que nos participó, y tiene mucho que ver con el tema que hoy nos ocupa. Son libros grandes, de gran formato, libros editados de lujo, así es que a las 3 primeras personas que nos llamen, pero que verdaderamente sientan que lo aprecien, no por tenerlo, sino por apreciarlo, y que si es la primera conexión que tienen con el cañón, eso les dé para luego involucrarse más con el Cañón de Fernández, conocer los detalles de lo que ahí se hace, cómo se hace, y fijar posturas, que eso es lo más importante en torno, por ejemplo, al famoso proyecto de agua saludable. Son las 9 de la mañana con 12 minutos, entonces estos 3 libros, usted nos marca al 8717-361799, ese es el WhatsApp de Noticieros GREM, nos lo pide por WhatsApp, lo primero que llegue, el mensaje de WhatsApp o las llamadas en el 871102, en el 8717-110260. Y bueno, vamos ya al tema, y yo quiero agradecer en principio a nuestros invitados, a Gerardo Jiménez, integrante de Prodefensa del NASAS, y también de Encuentro Ciudadano Lagunero. Y ya tenemos también, Gerardo, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Marcela, gracias por la invitación. Un gusto. Está con nosotros vía telefónica el doctor José Villanueva Díaz, investigador del INIFAP, que cómo me cuesta referirme y definir la especialidad que tiene el doctor, pero bueno, será él el que nos platique cómo a través de estas investigaciones que hacen tan acuciosas de diseccionar pues y sacar una galleta del árbol para saber exactamente los círculos que tiene, y entonces saber cómo estuvo el árbol en función del agua que ha recibido, y entonces hacer proyecciones hacia el futuro. Está con nosotros el doctor José Villanueva Díaz. Gracias, doctor, por acompañarnos en este espacio. Buenos días. Gracias. Pues vamos a empezar entonces. Apenas el 17 de junio fue el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Pues este día lo instituyó la Organización de las Naciones Unidas como para que volteemos a ver lo que ha significado pues todo esto que se le ha ganado a la tierra para la agricultura, y bueno, la generación de alimentos, que es pues parte muy importante de la vida del planeta, y sin embargo esta generación de alimentos, porque cada vez comemos más, porque no tenemos límites, porque además está más repartido el alimento, porque nos estamos acabando el planeta por las partículas de plástico que hay en todos los mares, y por ende en la vida marina, porque cada vez hay más tiempos como los que estamos viviendo, tiempos donde la lluvia se escasea, y entonces volteamos a ver en nuestro entorno, y no es una visión apocalíptica, es simplemente la realidad, y vamos entonces a hablar de la realidad. Gerardo, ¿cómo nos encontramos en torno al tema de la sequía y la desertificación en este momento aquí, en nuestro entorno inmediato? Bueno, debemos de partir que nosotros vivimos en una ecorregión árida, que es el desierto chihuahuense, y digamos que lo más común en las ecorregiones áridas es la presencia de sequías. O sea, lo extraordinario aquí sería que tengamos precipitaciones elevadas, pues. Precisamente la característica de las zonas áridas es esa. No hay lluvia. Sí, las variables mediante las cuales se mide el clima, en este caso la precipitación, determinan fundamentalmente la lluvia o no, pues o sea, hablamos del clima, pues, ¿no? Entonces, el asunto aquí es que nosotros tenemos que adaptarnos a esta forma de vida, o sea, tenemos que adaptarnos al medio en el que vivimos, y ese es un aspecto cultural que no hemos avanzado mucho, pues. Entonces, en la región, en la comarca lagunera, tenemos una precipitación promedio histórica de 240 milímetros, que está en el rango, pues, de zonas áridas, son menor de 300 milímetros. Entonces,
cuando nosotros vivimos en una ecorregión de estas características, pues tenemos que entender ese entorno y tratar de adaptarnos a vivir con los recursos que la naturaleza nos ofrece. Particularmente estamos hablando del agua, ¿no? Ujú. Entonces, en nuestra región, pues hemos tenido ciclos de sequía. O sea, aquí la sequía se mide, bueno, hay un monitor de sequía trinacional entre México, Estados Unidos y Canadá, que va midiendo la sequía o va estableciendo, pues va midiendo los valores que nos permitan determinar el nivel de sequía diariamente. Ujú. Entonces, y hay pues diferentes tipos de sequía. Hay una clasificación de los tipos de sequía y los grados de o niveles de severidad de la sequía. Entonces, nosotros en los 2 últimos años tuvimos una precipitación que fue menor a los 240 milímetros. En términos generales, sequía se define como una condición en la cual la precipitación es menor al promedio histórico. Es decir, cuando tenemos un promedio de lluvia en 12 meses, o sea, en un año, y este promedio es menor al promedio histórico, entonces se considera que es un año seco. Entonces, pero el nivel de severidad depende también de la precipitación y se calcula con un índice de precipitación estandarizado. O sea, hay una metodología para hacer ese cálculo, ¿no? Entonces, nosotros el año pasado y el antepasado tuvimos precipitaciones menores a los 240 milímetros. Y en esos 2 años se calificó el tipo de sequía como moderada. O sea, hay, digamos que 5 niveles de sequía, ¿no? Uno que se llama normalmente seco, sequía moderada, severa, extrema y excepcional. Entonces, los 2 años pasados estamos en el segundo nivel, que sería moderada. Pues, digo, no es todavía un nivel preocupante de sequía, pero se está pensando que en este año probablemente sea también un año seco y como se están manejando algunos datos hasta ahorita, se dice que alrededor de 30 municipios, para ser exactos, 36 municipios de Durango se encuentran en condiciones de sequía extrema y 3 en condiciones de sequía severa. Bueno, todavía no podemos calificar el año con alguna de las categorías hasta que tengamos los valores de los 365 días. Pero con los valores que existen en este momento, pues se ubican en ese nivel. ¿Primero es extrema y luego es severa, o el primero es severa y luego es extrema? Severa y luego extrema y luego excepcional. Ajá. Digo, pues sinceramente, por lo menos en el primer semestre de este año, las cosas no pintan bien. Ayer platicaba con el ingeniero Humberto Campillo Ronquillo y me decía que la situación que tienen en el campo, en algunos municipios de Durango, es desesperada. Así la calificó, desesperada, porque se está muriendo el ganado, porque no tienen para sacar adelante los cultivos y lo poco que le puedan sacar a la tierra sin agua. Entonces, pues lamentable, ¿no?, que haya en este momento estos índices, pero al mismo tiempo entendemos que pudiera ser natural. Bueno, ya tenemos un cambio en los patrones del clima. O sea, esa es una característica que nos presenta el fenómeno que llamamos cambio climático. O sea, ya no tenemos los mismos patrones. En estas fechas ya tendríamos anteriormente las primeras precipitaciones. Y si ustedes han observado, pues no las ha habido, pues, ¿no? O sea, se ha modificado, pues, el patrón de clima. Todavía es posible que en julio, agosto y septiembre tengamos precipitaciones. Por los ciclones, ¿no? Por los sí, pero no sabemos si estas precipitaciones van a superar el promedio histórico. Entonces, ya una vez que se concluya el año y se tengan los datos de los 12 meses, entonces se podrá calificar según la precipitación y con el cálculo del índice de precipitación estandarizada qué tipo de sequía tuvimos, claro, ¿no? Claro. Vamos a escuchar al doctor José Villanueva Díaz, investigador del INIFAP, respecto a esto, a los ciclos. Esta puntualización que hacía Gerardo Jiménez en función de que estamos viviendo en un semidesierto y que entonces tendríamos que también contemplar lo que se puede y lo que no se puede en torno a unas condiciones climáticas particulares. Doctor, ¿es natural lo que estamos viviendo o es resultado de muchas otras cosas? Bueno, ya lo explicó muy bien el doctor Jiménez. Estas zonas del norte de México, zonas áridas, semiáridas,
pues la condición natural pues son escasas precipitaciones. Y esto ha ocurrido a través de cientos de años. Con los estudios que hemos realizado a niveles de crecimiento, pues hemos determinado en los últimos 500, 600 años sequías muy severas. Y estas sequías desafortunadamente pues no han sido efímeras, han durado hasta 15 años. Entonces, esas condiciones, llamémoslas naturales, pues en los últimos 30, 50 años, pues se han magnificado, se han modificado más bien por efecto de la acción humana, lo que se le llama calentamiento global. Y eso pues sí ha traído cambios, sobre todo cambios en esa distribución de la lluvia. Quizás en algunos lugares la precipitación puede ser la misma, pero la distribución es diferente. Y a la vez las altas temperaturas que se han observado, que se han registrado más bien, aunque la precipitación sea similar, las altas temperaturas pues originan que esa agua, poca agua que se presenta, pues se evapore y no llega a constituir una fuente importante para la vegetación o bien para producir escurrimientos o para otros fines de producción agrícola, por ejemplo. Ujú. Entonces, la variación del clima en esta región pues sí es natural, pero ha sido exacerbada por nuestras acciones. Ujú. Claro, sí. Y pues en esta región pues lo sentimos con mayor intensidad, pero yo creo el efecto más severo que pudiéramos de nosotros sentir es por ejemplo si hay una disminución drástica de las precipitaciones que se presentan en las partes altas de las montañas, por ejemplo en la penca alta del río Nazas, que es la que genera todos los escurrimientos para que esta zona tenga esa estabilidad social y económica. Ujú. Muy bien, vamos a quedarnos con estas ideas, vamos a hacer una pausa comercial y vamos a regresar. Hoy el tema es sequía y desertificación. Contextos. El programa líder en la radio hablada en la
el maestro Gerardo Jiménez, integrante de ProDenazas, de ProDefensa del NASAS y también de Encuentro Ciudadano Lagunero, y el doctor José Villanueva Díaz. Vamos, nada más permítanme un momentito para poder pues decirles que agradecemos el interés por estos libros y cualquier material que nos pueda impulsar a amar nuestro entorno natural, a valorarlo en todo lo que cabe, siempre será bienvenido, y más cuando está hecho de esta manera. Le agradecemos a Juan Antonio Zavala, a Mario Alberto Pacheco, a Guillermo Quintana, que estén presentes en este espacio, atentos a lo que acá exponemos, y por supuesto que los esperamos aquí en Acuña 276 Sur, segundo piso, en horario de oficina, para que recojan que es un libro que tenemos que tener pues con mucho cuidado para conservarlo y para que quede testimonio de lo que sí hubo, y esperamos que siga habiendo en el Cañón de Fernández. Bueno, vamos a continuar con el tema. Entonces, nos queda claro, es cíclico el comportamiento del agua, hay poca precipitación pluvial, pero las altas temperaturas que se han venido presentando hacen que lo que haya de agua se evapore y que entonces pues tengamos una situación como la que estamos teniendo ahora. Y las altas temperaturas están ligadas al cambio climático, sí o no, porque luego, con tanta información que sale, con tantas posturas tan diversas de líderes mundiales, como por ejemplo fue el caso de Donald Trump, que dudan del cambio climático, que dudan de los beneficios de las energías limpias, que dudan de ir a fondo en la resolución de los problemas de la escasez de agua, pues nosotros como simples mortales volteamos y vemos a todos y lo que nos damos cuenta es que el problema está ahí y que no se generan las soluciones que se están esperando y que se están buscando. Gerardo, el cambio climático es real. Sí, claro, hay que partir de una base científica, ¿no? Entonces, el calentamiento de la Tierra se ha venido midiendo, ¿verdad? Y el aumento de la temperatura, pues, es el indicador de este factor, pues. Entonces, la causa también se ha establecido ya muy claramente por las actividades humanas, ¿no? Entonces, las actividades humanas que básicamente se han centrado en la carbonización del ambiente, del aire atmosférico. Entonces, yo creo que ya no hay a nivel científico hay pocas gentes que podrían defender la tesis contraria. El asunto aquí es que lo que se está viendo en estos momentos es los efectos que está teniendo el cambio climático. Lo que, como decíamos hace un momento, se están modificando los patrones del clima. Y hay dos variables fundamentales que determinan esos patrones, que son la precipitación y la temperatura. Entonces, en este momento observamos un problema de variabilidad de estos patrones, o de estos indicadores, pues. Entonces, el asunto es que la tendencia que presentan es al menos en las zonas áridas, uh-huh, es a que va a disminuir la precipitación y va a aumentar la temperatura. Uh-huh. Leía hace tiempo un artículo de un libro que publicó el Instituto Nacional de Ecología, donde analizaba los cambios de temperatura en el siglo pasado. En México no tenemos una datación histórica antigua, vamos a decir, es propiamente de inicios del siglo XX, y sobre todo en la segunda parte del siglo XX. Y se observaba ahí, por ejemplo, para quienes vivimos en esta zona, que en la segunda mitad del siglo XX, pues, encontramos que ciudades como Torreón, Monterrey, Chihuahua, tuvieron un aumento de la temperatura de 3 a 5 grados. Entonces, obviamente es en las ciudades. Uh-huh. Las ciudades, por el hecho de que se concentra toda una masa de concreto, se forman lo que se conoce como islas de calor. Uh-huh. Y estas islas de calor lo que te reflejan es un aumento de la temperatura por encima de la temperatura promedio de la zona. Uh-huh. Entonces, ese es un fenómeno que va a continuar, pues, y que una forma de amortiguarlo es aumentar la cubierta vegetal urbana. Lo que parece algo así intrascendente como es establecer toda una campaña de reforestación y todo eso es fundamental para generar microclimas y contrarrestar los efectos del aumento de la temperatura. Uh-huh. Lerdo es un ejemplo de ello, ¿no?
Cualquier persona que viva cerca de un área donde hay una concentración arbórea importante va a sentir un clima más estable, vamos a decir, no estos efectos de las islas de calor, o no tan fuertes. Entonces, pero bueno, es muy baja la cobertura vegetal que tenemos nosotros, particularmente en la zona metropolitana, y poco interés. No somos gente muy dada a cuidar los árboles, a estarlos regando, a podarlos, a darles un manejo pues para mantener esa cubierta vegetal o ampliarla. No nos gusta y los quitamos con la mano en la cintura. Por ejemplo. Sí, o buscamos árboles que no son propios de la, ¿no? no son propios de la región, sí. Entonces que requieren mayores volúmenes de agua cuando aquí tú estás peleándote por el recurso. Porque queremos un verde de selva y se nos olvida que somos semidesierto. Sí. Doctor Villanueva, déjeme preguntarle una cosa y me gustaría mucho que le explicara al público esto que es la dendrocronología y que te permite entonces, a través de toda la información que tienen los árboles, conocer cómo ha sido el comportamiento de los ciclos de agua en la región donde crecen. Me parece una maravilla esto y me gustaría mucho que le explicara al público cómo es que lo hacen y qué información han recibido en el estudio de los árboles, sobre todo de los árboles añosos aquí en la región. Sí, cómo no. El área que nos enfocamos de nuestra investigación es la dendroclimatología, que deriva de la dendrocronología, básicamente. Entonces, dendrocronología, dendro significa árbol, cronos tiempo y logos estudio de, o sea, es el datado exacto de los anillos de crecimiento de los árboles a través del tiempo. Esa es la dendrocronología. Y esta ciencia pues tiene una serie de aplicaciones. Una es la climatología, que es la dendroclimatología, hay dendrohidrología enfocado hacia cuestiones hidrológicas, y así dendroquímica y muchas otras más. Entonces, nosotros utilizamos la información de los crecimientos anuales de los árboles para analizar el clima a través de décadas, cientos, inclusive miles de años. Generalmente muchos de los árboles en las zonas templadas, en las zonas frías, producen anillos de crecimiento anuales, y entonces datando cada uno de esos crecimientos pues podemos extendernos en el tiempo. Y ya se mencionó que pues los registros climáticos pues son muy cortos, no sé, 70, quizás 100 años, y el problema es que la calidad muchas veces no es la mejor, y aparte la representatividad para una cuenca hidrológica o una región hidrológica pues no es la deseada. Entonces los anillos de los árboles pues prácticamente, o los árboles están en muchas áreas. Entonces nosotros tomamos esa ventaja de la presencia de árboles y generamos como redes dendrocronológicas y desarrollamos información climática en sitios donde no existe. Entonces es una de las grandes ventajas de utilizar los anillos de crecimiento. En esta región de Durango, Coahuila, pues se encuentran los árboles más longevos, algunos de los árboles más longevos, que es el ahuehuete sabino, también que se le conoce, o científicamente como Taxodium cronatum. En el caso específico del río Nazas, hemos encontrado pues árboles milenarios, y por ende también pues los hemos datado y hemos hecho series de tiempo o cronologías que datan pues en ese periodo de la edad de los árboles. Nosotros aunque un árbol pudiera tener por ejemplo 1200 años, nos abocamos a la parte donde tenemos más información. O sea, por ejemplo, si tenemos 800 años de esas series de crecimiento, y utilizamos esa parte nada más, aun y cuando pudiéramos tener árboles de mayor edad. Uh-huh. Y de esa forma pues podemos a través del tiempo determinar periodos secos, periodos húmedos, ya que hay una relación
un año, un anillo de crecimiento grande generalmente se relaciona con condiciones de precipitación o temperatura favorables, disponibilidad de agua. Y un anillo estrecho, angosto, se relaciona con condiciones de mínima precipitación o condiciones de sequía. Entonces, de esa manera, relacionando los registros climáticos con los grosores de los anillos de crecimiento, hacemos una relación, un modelo matemático y nos vamos hacia el pasado. Y la importancia de esto pues es que nosotros podemos darnos cuenta de esas frecuencias históricas y de las tendencias venideras también. ¿Cómo hacemos esto? Pues a través de algunos instrumentos que le llamamos taladros, sacamos pequeños núcleos que luego los procesamos, los pulimos correctamente para visitar esos anillos de crecimiento, los contamos, los datamos, los medimos a una precisión muy exacta, muy precisa, y posteriormente generamos esas series de tiempo que luego también pues relacionamos las condiciones que obtenemos, por ejemplo, de sequías o condiciones húmedas con fenómenos climáticos. ¿Qué es lo que lo está provocando? O sea, vemos, por ejemplo, el fenómeno del Niño, el fenómeno del monzón, el efecto de tormentas tropicales, ciclones, etcétera. Entonces, esto nos da todavía una idea más rica de qué está proporcionando, qué está influenciando esa condición climática para ciertas áreas. Y aquí, por ejemplo, en lo que es la Sierra Madre Occidental, pues el fenómeno que más afecta en el verano pues es el monzón de Norteamérica o el monzón mexicano. Y también en el periodo invernal pues es el fenómeno del Niño, oscilación del sur. O sea, aparte de otros fenómenos como la oscilación del Pacífico, etcétera. Entonces, a grandes rasgos, eso es la información que generamos y que consideramos pues muy importante para analizar esos problemas de sequía o la disponibilidad de recursos hídricos. Claro. Bueno, con esto lo asimilamos, hacemos pausa y regresamos. Es que es una maravilla, pareciera hasta de ciencia ficción, ¿no? Y ahí está la información en los seres vivos. Nada más que no les damos la importancia necesaria y no valoramos el trabajo de los investigadores. Por ejemplo, pienso ahora mismo en que hemos sido muy injustos desde estos micrófonos de no incluir de manera más constante, más frecuente, todo lo que tiene que ver con las investigaciones del INIFAP, porque, bueno, ustedes lo han escuchado, hay verdaderos investigadores que están tratando de decir, así es la historia, así es el presente y así es la tendencia hacia el futuro. Bueno, vamos a ir a la pausa y regresamos. Contextos. El programa líder en la
Del auditorio la valoramos muchísimo. En torno al tema del agua, deberían de regular el consumo en los lavados de autos y en las quintas. Gracias. Pues apenas es, digo sí, por supuesto, tendría que haber una regulación, pero apenas es una gotita de agua dentro de todo lo que hay que cuidar, esto que tiene que ver con los lavados de autos y las quintas. Gracias, Amorita, siempre es un gusto saberte ahí, excelentes invitados, un tema indispensable y verdaderamente de actualidad. El público podrá consultar también la página de la UNCCD. A quienes escuchen decir que el cambio climático no existe, podrías comprobar que tienen grandes intereses económicos de sobreaprovechamiento de los recursos naturales. Tuve la oportunidad de representar al Consejo Consultivo Nacional de Desarrollo Sustentable 2008-2011 ante el SINADE, Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía en México, y muy, muy interesante el tema de hoy. Nos falta tiempo, Amorita, y nos falta la presencia de voces como la tuya para también seguir analizando este tema. Escuchando el programa y sobre el tema de la sequía histórica que tenemos en nuestro entorno, mi opinión sería de por qué nuestras autoridades no prohíben esto, los autolavados, por donde quiera hay y se fuga mucha agua, dice Juan Antonio. Dice, el plantar árboles en una ciudad, ¿en qué porcentaje beneficia en la temperatura? ¿Saben el motivo del por qué y por quién se llenó de palmas Torreón? ¿No hubiera sido mejor, por ejemplo, Mezquites? Leonardo nos dice, hay existencia de plataformas donde se pueda consultar toda la información de manera gratuita, y esta pregunta tal vez la dirijo al doctor José Villanueva. ¿Hay posibilidad de que los estudios que se realizan desde el INIFAP podamos acceder a los mismos? Sí, bueno, cada institución tiene un centro un área más bien de divulgación, donde se encuentran disponibles todos los artículos científicos, folletos técnicos, cualquier tipo de información técnica. Y aparte se encuentra el sitio oficial de INIFAP en la Ciudad de México. Ahí también hay mucha información de todo lo que realiza la institución y toda la producción técnica, científica relevante, de utilidad directa a los productores o a gente interesada en cuestiones de conservación o de un uso sustentable de los recursos naturales. Este sitio de INIFAP es www.inifap.gov.mx. Entonces ahí es el sitio oficial y ahí se puede consultar mucha información, tanto agrícola, pecuaria, forestal y áreas transversales también. Entonces yo creo que sería el sitio más recomendable para conocer más todos los aspectos técnicos que se generan. Uh-huh, claro. Uh-huh. Ahora, esto que nos decían hace un momento, o sea, ¿quién regula qué tipo de árboles tendrían que hacerse presentes dentro del entorno urbano y más allá, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de los programas de reforestación del programa Irritila en lo alto de la cuenca de Nazas, como pues, una manera muy explicable de generar lluvias y de salvaguardar entonces el patrimonio hídrico del entorno comarcano. Pero se hace. ¿Y por qué no de manera natural están ahí los árboles? ¿Por la mano del hombre? Bueno, mira, en la Sierra Madre Occidental, donde la parte alta de nuestra cuenca, en sí toda la Sierra Madre Occidental fue sujeta a un proceso de tala sin control alrededor de siglo y medio. Entonces, esto deterioró pues el ecosistema del bosque. Hace algunos años, aquí en la región se promovió un proyecto que conocimos como Irritila, como en la parte del Conchos, el proyecto de Bosque Modelo. Entonces son proyectos que se orientan a recuperar el bosque, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, no tienen los recursos suficientes. Uh-huh. O sea, el estado de deforestación, la fragmentación del hábitat que haya en el bosque, en la parte alta de la cuenca, obviamente es producto de la acción humana no regulada, ¿verdad? Y los esfuerzos por recuperarlo son muy bondadosos, pero son insuficientes, requieren más recursos.
Entonces, ese es la limitante. Y sí, las acciones que se están realizando allá son acciones de conservación de suelo y agua, acciones de reforestación, que permitan precisamente ir gradualmente recuperando el bosque, porque son ecosistemas, o son en este caso un tipo de vegetación que requiere muchos años para recuperarse, medio siglo, pues. Entonces no lo vas a recuperar luego. Un pino no, para que alcance su altura promedio, no lo vas a hacer en 5 o 10 años, ¿no? Entonces esa es una situación que tenemos. Pero también tenemos problemas en la parte media con los ecosistemas de pastizal. O sea, no se ha hecho un adecuado manejo de los pastizales, ¿verdad? Hay un proceso de fragmentación y deterioro enorme, nada más que no se conoce aquí, ¿verdad? Entonces, por el cambio de uso de suelo y por sobrepastoreo. Y en la parte baja, bueno, los que vivimos en las ciudades, bueno, en la parte baja básicamente lo que predomina son los matorrales. Y nosotros que vivimos en las ciudades debemos incentivar la reforestación o la forestación de preferencia con árboles nativos o adaptados a la región. O sea, que sean árboles que requieran poca agua y que se adapten a las condiciones del clima, ¿no? La temperatura particularmente, ¿no? Entonces, eso es la parte que tenemos que nosotros promover aquí en las ciudades, porque es probable que la intensidad del clima, o sea, las temperaturas se eleven y nos afecte más, ¿no? Bueno, pues es que va a ser imposible vivir. O sea, la verdad, Gerardo, o también se va a transformar, se va a tener que adaptar nuestro estado de ánimo y nuestra salud física al clima, porque no veo de otra. De veras, y lo que causa el clima, y dejando aparte que el clima se convierte en un tema común, ¿sí? Hay que verlo, hay que analizarlo y hay que documentarlo. Sí, nos provoca un fenómeno que conocemos como estrés hídrico, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Claro. Doctor, y bueno, de acuerdo a todas estas investigaciones que ustedes han venido haciendo, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos depara el futuro con este comportamiento de los ciclos de agua? Es algo difícil de predecir. Pues la ciencia, el fenómeno más predecible es el fenómeno del Niño. No sé, es el que más se ha estudiado y es factible a través de todos estos estudios ver con antelación quizás de 8 un año qué es lo que va a pasar. El fenómeno del Niño es el fenómeno que más influye en la variabilidad del clima en el mundo, y particularmente en el norte de México pues es un fenómeno de gran importancia. ¿Qué nos espera? Pues yo creo que todo va a depender de nuestras acciones. Si iniciamos con programas ya se mencionó de mejorar nuestro medio urbano con plantaciones de árboles que requieran bajo requerimiento hídrico, si hacemos un uso eficiente del recurso forestal, por ejemplo, en función a su productividad, si nos ajustamos a la capacidad de carga, por ejemplo, de los agustaderos, si empezamos a hacer acciones en nuestras ciudades para manejar mejor el recurso hídrico, el escaso recurso, pues eso yo creo que nos va a dar la pauta para decir, nos va a deparar un futuro pues más prometedor, o vamos a ser sustentables en este aspecto. Entonces, es difícil, el cambio climático pues no se detiene de un día para otro. O sea, la concentración de gases de efecto invernadero, pues la condición actual pues va a seguir por varios años más. O sea, no desaparece de un momento a otro, de un año a otro. Entonces esto, nosotros tenemos que tener conciencia de que nuestras acciones pues van a repercutir en nuestro futuro, en toda la parte de estabilidad social, económica. Eso es lo que puedo decir. No, es difícil hacer predicciones. Uh-huh. Pero evidentemente, si sigue habiendo tanta indiferencia y tanto desdén por lo que significa el entorno natural,
las consecuencias serán indeseables. Sí, claro. Gerardo. No, quienes vivimos en el desierto y ante las amenazas que implica el calentamiento del planeta, que se expresan precisamente en el cambio climático, pues debemos de preocuparnos se dice, por adaptarnos y mitigar, ¿no? Y la principal medida que tenemos que tomar en el desierto es mejorar el manejo del agua, o sea, hacer una gestión más sostenible del agua. No solamente hay que incrementar la cobertura vegetal en las zonas urbanas, también hay que ir sustituyendo los cultivos de alta demanda de agua por cultivos de menor demanda de agua. Eso a veces choca con la economía porque la alfalfa y el nogal, que son los cultivos que tienen una rentabilidad más constante, son los que tienen mayor demanda de agua. Entonces, si tú ves la proporción, pues nada más en lo que respecta a la oferta de agua que nos proporciona el acuífero principal, pues el 12% es para la población, o sea, para uso urbano doméstico. Y más del 80%, 82% es para uso agrícola. Entonces, como que la proporción está muy, muy diferenciada, pues. Entonces, hay que apostarle a modificar el patrón de producción. O sea, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes de no destruir una economía como es la cuenca lechera, pero sí adaptarla a la oferta hídrica, a la disponibilidad hídrica. Y ahí es donde está la mayor resistencia económica y política de los grandes usuarios que tienen en este momento el monopolio del agua. Y esto de controlar es determinada cantidad de litros, determinada cantidad de cabezas de ganado, determinada cantidad de hectáreas para forrajes, ¿o cómo sería? Bueno, tú tienes que establecer, digamos, un equilibrio entre la extracción y recarga. Estamos hablando del agua subterránea. Exacto. Entonces, si tú tienes una disponibilidad, que de acuerdo al último estudio de disponibilidad que publica Conagua en 2018, te dice que tienes una disponibilidad de 530 millones de metros cúbicos y estás extrayendo 1088, esos son los volúmenes registrados. Pero aparte se habla de volúmenes extraídos no registrados, que son los llamados pozos clonados. Entonces, si tienes una disponibilidad o sea, una oferta de agua de esas características, entonces tu demanda tienes que regularla a esa oferta. O sea, para poder restablecer digamos, el equilibrio entre extracción y recarga, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Fundamentalmente, la primera medida ineludible, que es la que Conagua no ha querido adoptar por la resistencia de los grandes usuarios, es medir las extracciones. Porque ahorita la medición que se hace de las extracciones o no existe o no es confiable. Entonces nosotros hemos insistido siempre de que necesitas establecer un sistema de medición confiable. Si a ti te concesionan un volumen de agua, que en el caso de la agricultura en promedio son 300,000 metros cúbicos, tú no debes extraer nada más 300,000 metros cúbicos y tus actividades productivas debes sujetarle a ese volumen concesionado. Pero como no te miden, entonces no extraes 300, extraes 600. Ya. Sí. ¿Sí explico? Entonces, sí, el huachicol del agua. Eso es lo que nos está llevando al desastre. Entonces, por eso es ahora, nosotros hemos insistido una y otra vez, no se trata de destruir economía ni quebrar empresas. Se trata de que los grandes usuarios, que en este momento tienen el monopolio del agua, se pongan la camiseta, o sea, no se esconda el problema, pues. Mira, nosotros vivimos un problema con el plomo de Peñoles. Y durante mucho tiempo, o sea, el problema afloró y se trató de esconder, como que llegó un momento en que los directivos de Peñoles entendieron que ellos ellos eran parte del problema y por tanto tenían que ser parte de la solución, porque eran la principal fuente de emisiones de plomo y otros metales pesados, pero particularmente plomo. Entonces, en ese momento, se abordó el problema y se redujo considerablemente las emisiones. O sea, los sistemas de filtración de Peñoles cambiaron. Igual aquí, ahorita como que los grandes usuarios están tratando de esconder el problema y va a llegar un momento en que va a ser crisis, ¿verdad? Porque a todos nos va a afectar, o sea, también a ellos. O sea, cuando los pozos les empiezan a caducar, que ya está ocurriendo, como los pozos de la ciudad, entonces entras tú en un problema de cómo sostengo esta economía. Sí. Entonces, tiene que hacerse forzosamente ya la medición confiable en el corto plazo y no esperar, si es que ocurre, que no dudo que ocurra, pero no esperar que el gobierno federal diga, bueno, ¿sabes qué? Vamos a controlar las extracciones.
por la fuerza. Muy bien. Pues como notarán, este es un tema que da para mucho y el tiempo ya se nos ha acabado. Yo quiero agradecer de manera muy, muy particular al doctor José Villanueva Díaz, investigador del INIFAP aquí. Y bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Espero poder encontrarnos en futuras emisiones donde sigamos abordando estos temas que son tan importantes. Muchas gracias. Agradezco su invitación y con gusto participamos en futuras pláticas. Muchísimas gracias, doctor. Hasta pronto. Gracias, Gerardo. Y también abrimos los espacios para seguir platicando de estos temas. Sí, gracias, Marcela, por la invitación. Estamos a tus órdenes. Y a ustedes por habernos atendido y por el interés que han manifestado en el tema. Muchísimas gracias. Los esperamos el próximo lunes. Feliz Día del Padre, por cierto, a todos. Muchísimas gracias y hasta la semana entrante. Q 91.1 FM.